El gran salón del Consejo Galáctico estaba lleno de voces enojadas. 12 especies exóticas diferentes se sentaron en sus sillas especiales, cada una diseñada para sus cuerpos únicos. Las paredes brillaban con una suave luz azul y el aire zumbaba. Con la traducción, dispositivos que convertían cada idioma en algo que todos pudieran entender. Kim Juan se paró en el centro de la habitación. Era un hombre alto, con canas y ojos tranquilos. Su uniforme azul tenía el símbolo de la Tierra, un planeta simple con nubes blancas. A su alrededor, las voces alienígenas se hacían más fuertes y enojadas cada minuto. Los humanos también lo son. Peligroso, gritó el representante de Vortak. La voz de los seres cristalinos sonó como vidrios rotos. Ellos construyen armas en lugar de arte, pelean en lugar de hablar, toman lo que quieren sin pedir permiso. Él, Melody Delega, cantó su acuerdo en tonos musicales que habrían sido hermosos de no ser por las duras palabras. Los humanos se expanden demasiado rápido. Reclaman demasiados mundos. No siguen nuestras reglas. Parkmina observada desde el mirador. Área de arriba. Vestía el uniforme verde de las Fuerzas Armadas de la Tierra. Sus ojos oscuros se movieron, de una cara alienígena a otra mientras hablaban en contra de su gente. Cada palabra se sentía como un pequeño corte, pero ella mantuvo la cara, tranquilo como Kim Juan abajo. Más alienígenas se pararon a hablar. Los Centauri, que parecían altos árboles grises con muchos brazos, se quejaban de las colonias humanas. Los Igemani, con su piel azul y dientes afilados, dijeron que los humanos eran demasiado rápidos para pelear. Los altarianos flotando en sus tanques de agua burbujeaban enojados. Sonidos sobre naves comerciales humanas. El doctor Lee Do-yun se sentó junto a otros representantes de la Tierra. Era un científico que había trabajado con muchas especies exóticas. Las manos se estrecharon ligeramente mientras escuchaba a viejos amigos y colegas hablar en contra de la humanidad. Estas eran personas que tenía. Compartió comidas, se rió y trabajó al lado durante años. Ahora querían expulsar a toda su especie de él. El grupo más importante de Galaxy. El miembro más antiguo del consejo era el consejero Vexal de los Centauri. Él había estado vivo por más de 1000 años. Su antigua voz era profunda y lenta como un trueno distante. Cuando se puso de pie, arriba, todos los demás se callaron. Durante 50 años, los humanos han sido parte de este consejo. Vexal dijo, en ese momento, han causado más problemas que cualquier otra especie. Se negaron a pedir permiso antes de defender su colonias. Construyen barcos militares sin decírnoslo. Hacen tratos con otras especies sin la aprobación del consejo. Kim Juan escuchó sin moverse. Su rostro no mostraba nada. Él había escuchado estos quejas muchas veces antes. Hoy, le ofrecemos a la humanidad una última oportunidad. Vexal, continuado, aceptarás nuestros términos o dejarás este consejo para siempre. Los términos fueron duros. Los humanos tendrían que dejar que las naves de consejo custodiaran todos los mundos humanos. Las fuerzas militares humanas necesitarían permiso de consejo antes de ir a ninguna parte. Las colonias humanas no podían defenderse sin preguntar primero al consejo. La Tierra tendría que informe toda nueva tecnología al consejo antes de usarla. Estos términos mantendrán la paz, dijo la consejera Kelnarade. El Igemani. Su piel azul tenía manchas oscuras que cambiaban de color cuando estaba emocionada. Los humanos deben aprender a seguir reglas como todos los demás. Chou Jamine, representante comercial de Airs, escribió notas rápidas en su blog de notas. Ella calculó qué significarían estas reglas para las colonias humanas al borde del espacio conocido. Los piratas atacan esos mundos a menudo. Sí, los humanos tenían que pedir permiso cada vez que querían defenderse. Muchas personas morirían mientras esperaban. Aprobación del consejo. Kim Juan levantó la mano. El pasillo se quedó en silencio. Los Unidos, el gobierno de la Tierra solicita tiempo para considerar estos términos, dijo. Su voz era firme y educada. Pedimos 6 horas para discutir este asunto. Concedido, dijo Vexhall. Pero debes saber que esto es tu última oportunidad. Acepte nuestros términos o abandone el consejo para siempre. Kim Juan se inclinó ligeramente. Lo entendemos. La delegación humana salió del salón principal y se dirigió a una pequeña sala diseñada para reuniones privadas. Las paredes eran lisas, blanco,
y el único mueble era una mesa sencilla con sillas. Tan pronto como se cerró la puerta, Park Mina habló primero. «Quieren hacernos prisioneros en nuestro propio espacio», dijo. Su máscara calmada finalmente resbaló, mostrando ira debajo. Estos términos dejarían indefensa a toda colonia humana. Las restricciones comerciales por sí solas destruirían nuestra economía, agregó Chui Him. Nos volveríamos dependientes de la aprobación del Consejo, proveedores para todo. El doctor Le Doi parecía triste. He trabajado con estos personas durante 20 años. Pensé que eran nuestros amigos. Pensé que nos entendían. Kim Hwan se sentó pesadamente. Para él, la primera vez, parecía cansado. Nos tienen miedo, dijo en voz baja. Somos diferentes a ellos. Pensamos diferente, actuamos diferente, resolvemos problemas de manera diferente. Eso los asusta. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Park Mina. Kim Hwan se quedó callado durante un largo momento. Luego sacó un comunicador seguro y se puso en contacto con la Tierra. Durante las próximas 5 horas, habló con el presidente, los líderes militares, los científicos y los representantes de cada ser humano. Colonia. Cuando pasaron las 6 horas, la delegación humana regresó al salón de consejo. Kim Hwan llevaba un simple bloc de datos, con la respuesta de la Tierra. El pasillo bullía de conversación emocionada. Muchos de los representantes alienígenas miraron, complacido. Pensaron que habían forzado con éxito a la humanidad a aceptar sus términos. Algunos parecían preocupados, pero sus voces se perdieron entre la multitud. Kim Hwan caminó hacia el centro de la habitación. Esperó el silencio, luego habló en él. La misma voz tranquila que había usado todo el día. El gobierno de la Tierra Unida ha considerado cuidadosamente la términos, dijo. Los encontramos inaceptables. Algunos jadeos vinieron de las áreas de observación, pero la mayoría de los miembros del Consejo esperaban esto. Por lo tanto, continuó Kim Hwan, humanidad se retira formalmente del Consejo Galáctico, con efecto inmediato. Ahora, los jadeos eran más fuertes. Varios alienígenas. Los representantes comenzaron a hablar de inmediato. Algunos sonaban aliviados, otros preocupados. Eliminaremos a todo el personal humano de instalaciones de consejo dentro de las 72 horas. Kim Hwan dijo, honraremos a todos los existentes. Tratados con especies individuales que desean continuar las relaciones con la Tierra. Agradecemos al Consejo por 50 años de cooperación y le deseamos lo mejor en sus futuros emprendimientos. Eso fue todo. Sin discursos airados, sin amenazas, sin salidas dramáticas. Kim Hwan simplemente se giró y caminó hacia la puerta. Park Mina, el doctor Le Dong-yun y Cho Hamin lo siguieron. Como ellos. Al llegar a la salida, el doctor Le Dong-yun se detuvo y miró a sus colegas alienígenas. Muchos de ellos estaban mirando. Los humanos se van. Algunos parecían culpables. Otros parecían aliviados. Algunos parecían preocupados por lo que sucedería a continuación. Adiós, viejos amigos, dijo en voz baja, luego se dio la vuelta y se fue. El barco de transporte humano partió del Consejo. Estación 1 hora más tarde. Se alejó lenta y constantemente, como todo lo demás que los humanos habían hecho día. Sin aceleración dramática, sin exhibiciones de armas, sin mensajes finales. Embajador. Kellner observó cómo la nave desaparecía en el espacio. Eso fue extrañamente silencioso. Ella dijo en su ayuda. Esperaba más emoción. Su ayuda asintió. Los humanos son impredecible. Quizás así es como muestran enojo. O tal vez, dijo una vocecita detrás de ellos, simplemente han terminado con nosotros. Se volvieron para ver al doctor Tisera, un científico alariano que había trabajado estrechamente con investigadores humanos. Sus tentáculos caían de tristeza. ¿Hecho con nosotros?, preguntó Kelnara. Cuando los humanos realmente han terminado con algo, dijo el doctor Tsura, no lo hacen. Discute o pelea. Simplemente se alejan y nunca miran hacia atrás. Cuando la última nave humana desapareció en la oscuridad de espacio, un silencio incómodo se instaló sobre la estación de consejo. Habían conseguido lo que querían. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Muchos de ellos sienten que acababan de cometer un terrible error. 3 días después de la votación del consejo, algo extraño comenzó a suceder en toda la galaxia.
Las naves humanas comenzaron a abandonar sus puestos sin ninguna advertencia o explicación. Las estaciones espaciales que habían sido compartidas entre humanos y extraterrestres durante décadas de repente tenían secciones vacías. Investigación. Lab se quedó callado. Las rutas comerciales que los humanos habían recorrido durante años se convirtieron en autopistas espaciales vacías. Capitán Jun Seok se paró en el puente del sueño de Kepler, una enorme estación de investigación flotando entre dos estrellas. La estación estaba en casa, a científicos de 6 especies diferentes, todos trabajando juntos para comprender los misterios del espacio. Jun Seok había sido el comandante de la estación durante 8 años. Conocía cada pasillo, cada laboratorio, cada persona que vivía y trabajaba. Ahí, su comunicador personal, sonó con un mensaje urgente. Mientras lo leía, su rostro pasó de estar tranquilo a sorprendido a triste. El doctor Tessara, su mejor amigo y socio investigador, notó el cambio. Inmediatamente. Ella era una lariana de piel gris y tentáculos largos en lugar de brazos. Su gente era conocida por ser muy bueno leyendo emociones. Algo anda mal, dijo, con los tentáculos enroscados de preocupación. Te ves como si alguien hubiera muerto. Jun Seok levantó la vista de su comunicador. Se nos ha ordenado que nos vayamos. Todo el personal humano. Y el equipo debe desaparecer a final de la semana. La doctora Tiara sintió un golpe de frío recorriendo su cuerpo. Vete. ¿Pero por qué? Nosotros somos tan cerca de terminar el proyecto de comunicación cuántica. Solo unos meses más y podríamos hablar con la gente en el otro lado de la galaxia al instante. Lo siento, dijo Juniok en voz baja. Pedidos. Son órdenes. Comenzó a empacar sus cosas personales de inmediato. Fotos de su familia en la Tierra. Una pequeña planta de su ciudad natal de Busousan. Libros que había leído durante las noches tranquilas en la estación. Cada artículo entró en un simple caja sin ceremonia. La doctora Tessara observó con creciente pánico. Pero el proyecto, ¿quién lo liderará? ¿Quién entiende las partes humanas de la investigación? Tú sí. Junuk dijo. Tú eres brillante. Puedes averiguarlo. Pero ambos sabían que no era tan simple. El proyecto cuántico usó humanos. Teorías matemáticas que eran muy diferentes de cómo pensaban otras especies sobre la física. Sin humanos para explicar sus ideas inusuales, el proyecto podría fracasar. La misma escena sucedió en toda la galaxia. En el borde de la Proon, la ingeniera de sistemas Kang supervisó a su equipo mientras desarmaban un enorme proyecto de construcción. Durante 5 años, los humanos y Kari habían estado trabajando juntos para construir un enjambre de Aizen. Miles de colectores solares que captura la energía de una estrella. ¿Por qué te vas? Preguntó el ingeniero Velcro, un Kalari, que parecía un insecto alto con 4 brazos. Estamos construyendo algo increíble. Juntos, este proyecto proporcionará energía limpia para 100 mundos. Kang, Minji selló otro contenedor de equipo. Mi gobierno ha decidido poner fin a todos los proyectos conjuntos. Lo siento, pero debemos coger nuestro equipo y marcharnos. Pero necesitamos los manipuladores de la gravedad humana. Velcro dijo desesperadamente. Nuestra tecnología no puede construirse en el espacio sin ellos. El proyecto fracasará. Entonces tendrás que encontrar otra manera. Dijo Minji. La voz era amable, pero firme. Los humanos somos buenos resolviendo problemas, pero no somos los únicos. Lo resolverás. Velcro observó cómo los barcos humanos cargaban enormes equipos y salían volando. El sitio de construcción, que había estado ocupado con cientos de trabajadores, de repente se quedó callado y vacío. Solo quedaron trabajadores extranjeros, mirando, estructuras a medio terminar que no supieron completar. La partida más dolorosa ocurrió en Nueva Ginebra. Station, el centro de investigación médica más importante de la galaxia. El doctor An Ji-woo había trabajado allí durante 12 años, liderando un equipo que estudió las peores enfermedades en el espacio conocido. Su proyecto actual estaba tratando de curar la plaga Omega, una terrible enfermedad que había matado a miles de millones de personas en muchos mundos. Cuando recibió la orden de retirada, el doctor An Ji la sintió. Angustia. Se quedó en su laboratorio mirando meses de investigación, datos y tratamientos experimentales. Su extraterrestre
Colegas se reunieron a su alrededor con caras desesperadas. «No puedes irte ahora», dijo el doctor Morket, un teseo que miró, como un gran oso morado. «Estamos muy cerca de encontrar una cura. La gente muere todos los días. Solo danos 6 más. Meses, por favor». La doctora Angie Gu miró su computadora de investigación, luego a sus amigos, que se habían convertido en familia durante los años. «Te enviaré todos nuestros datos de investigación. Continúa el trabajo. Te creo. Puedo hacerlo». Pasó su último día copiando cada archivo, cada nota, cada teoría que su equipo había desarrollado. Pero mientras se preparaba para irse, le preocupaba que los datos por sí solos no fueran suficientes. Humano. La investigación médica fue diferente a la de otras especies. Los humanos observaron las enfermedades de maneras que otros extraterrestres encontraron extrañas o ilógico. Sin esa forma diferente de pensar, ¿se encontraría alguna vez la cura? «Prométeme que no te rendirás», ella le dijo al doctor Morat mientras se despedía abrazándolo. «Lo prometemos», dijo, pero su voz estaba llena de dudas. En las zonas militares del espacio, el almirante Kim Tejo retiró silenciosamente sus flotas de regreso al territorio humano. Durante 20 años, humano, los barcos habían patrullado áreas peligrosas junto a fuerzas alienígenas. Las flotas conjuntas habían tenido mucho éxito en detenerse. Piratas y protección de rutas comerciales. El almirante Sarkett de la flota hegemony observó a los barcos humanos partir con creciente preocupación. «Almirante Kim, sus barcos son nuestros mejores cazas. Sin ti, ¿cómo protegeremos las rutas marítimas? Tienes flotas fuertes». Kim Tayo respondió a través del canal de comunicación. «Lo harás. Encuentra una manera». Pero el almirante Sarkett sabía que no era cierto. Las naves humanas no eran solo bueno peleando. Usaron tácticas que confundieron a los enemigos y estrategias que otras especies resultaron difíciles de entender. La forma humana de luchar era impredecible y creativa. Para ellos, las flotas conjuntas se volverían ordinarias y fáciles de derrotar. El canciller Helvas del Imperio Draconiano se sentó en su palacio, viendo pasar barcos mercantes humanos por su territorio sin detenerse. Durante cientos de años, los humanos, los comerciantes habían sido bienvenidos en el espacio draconiano. Trajeron nuevas tecnologías, comidas extrañas e ideas interesantes que su gente disfrutaba. ¿Deberíamos ponernos en contacto con ellos?, preguntó su asistente. «Ellos no son». Deteniéndose, dijo tristemente Davis. «Ni siquiera están respondiendo a nuestros saludos normales. Es como si ya no existiéramos para ellos». Esta fue la parte más aterradora de la partida humana. Ellos fueron, no enojado, no amenazaban con vengarse, no estaban haciendo demandas ni quejas. Simplemente se habían ido, como si el resto de la galaxia se había vuelto invisible para ellos. La doctora Tisara se quedó sola en su laboratorio, vacío mirando el equipo de comunicación cuántica que los humanos habían dejado atrás. Ella entendió cómo operarlo, pero no lo hizo. Comprende cómo mejorarlo o arreglarlo cuando se rompió. Las instrucciones humanas eran claras para las operaciones básicas, pero no explicaron el pensamiento creativo que había hecho posible la tecnología. «Nunca nos dimos cuenta de lo mucho que los necesitaba», dijo a la habitación vacía. En toda la galaxia, la misma realización se estaba dando cuenta lentamente. Millones de alienígenas. Los humanos no solo habían sido participantes en la civilización galáctica, ellos habían sido la chispa. Eso hizo que todo funcionara mejor. Su extraña forma de pensar, su disposición a intentar cosas imposibles, su capacidad para ver soluciones que otros pasaron por alto. Todo eso había desaparecido ahora, y la galaxia comenzaba a sentirse muy tranquilo y muy vacío sin ellos. Habían pasado 6 meses desde que los humanos se fueron, y la galaxia estaba aprendiendo una dura lección sobre cuánto habían dependido de sus antiguos socios. Valor general. De la hegemonía miró su pantalla de batalla con incredulidad pintada en su rostro azul. La pantalla mostraba algo. Eso debería haber sido imposible. Los asaltantes escorianos, un grupo de piratas espaciales que no habían sido más que una pequeña molestia durante décadas, acababa de atacar y robar 3 rutas marítimas importantes en una semana. ¿Cómo puede ser esto? ¿Pasando? Le exigió a su oficial de inteligencia. Estos mismos asaltantes ni siquiera pudieron derrotar a una sola patrulla.
nave cuando los humanos nos ayudaban a luchar contra ellos. El director de inteligencia Core sacó datos tácticos en su pantalla. La información hizo que ambos oficiales se sintieran enfermos. Los humanos no solo luchaban a nuestro lado, general. Ellos hicieron todo nuestro. Militares mucho más fuertes de lo que realmente eran. Sus nuevas formas de pensar sobre las batallas, su disposición a ser inteligentes, riesgos, su capacidad para sorprender a los enemigos. Nos hizo a todos mejores luchadores. El general Valor miró el informes de ataque de nuevo. Donde las flotas alienígenas humanas conjuntas solían ganar victorias fáciles, las flotas alienígenas puras eran perdiendo mal. Los asaltantes escorianos estaban usando las mismas tácticas contra ellos que habían aprendido al observar a los humanos. Pelea. Sin tácticas humanas, luchamos como lo hicimos hace 100 años. Cortés. Continuado. Los Riders han aprendido a esperar eso. Ellos saben exactamente lo que haremos antes de hacerlo. Del otro lado de la galaxia, Melodia Harmony se enfrentaba a su primer ataque enemigo exitoso en más de un siglo. La Bella. Las ciudades de cristal que flotaban en el espacio habían sido protegidas por sistemas de defensa que los humanos habían diseñado. Los sistemas aún funcionaban, pero nadie sabía cómo mejorarlas o arreglarlas cuando se estropeaban. La armonista Velara cantó una canción triste mientras los equipos de reparación observados intentan comprender la tecnología humana. Los humanos no solo nos dieron su máquinas. Ella cantaba en tonos musicales. Nos dieron su forma de pensar sobre la protección. Sin eso, solo somos, usando herramientas que no entendemos. Las colonias de cristales Borak se enfrentaron a un problema diferente pero igualmente grave. Las operaciones mineras en peligrosos campos de asteroides habían dependido de soluciones de ingeniería humana. Los ingenieros humanos tenían talento por resolver problemas que parecían imposibles. Mirarían una situación minera difícil y encontrarían formas creativas de hacer que funcione. El director de minería, Quesatal, se quedó parado en su sala de control viendo caer los números de productividad. Día a día, tenemos una eficiencia del 60%, informó al colonial. Gobierno, sin habilidades humanas para resolver problemas, solo podemos seguir los procedimientos que ya conocemos. Cuando algo nuevo sale mal, no sabemos cómo solucionarlo. Pero los problemas más serios estaban ocurriendo en la investigación. Centros donde humanos y extraterrestres habían trabajado juntos. El doctor Tizara se paró en el laboratorio de comunicación cuántica que alguna vez había estado lleno de científicos humanos y extraterrestres trabajando juntos. Ahora estaba tranquilo, excepto por el zumbido de máquinas. El proyecto cuántico había dejado de avanzar por completo. Hemos seguido todos los procedimientos que los humanos. Se fue por nosotros, informó al Consejo Altariano de Ciencias a través de su dispositivo de comunicación. Tenemos todos sus notas de investigación y todos sus datos, pero falta algo importante. El rostro del consejero Melterra apareció en la pantalla, sus tentáculos moviéndose con frustración. ¿Qué falta? Tienes todo lo que ellos tenían. Los humanos llamados. Es intuición, explicó el doctor Tizara. La capacidad de hacer saltos lógicos, de ver patrones que la lógica pura no puede encontrar, para conocer las cosas sin poder explicar cómo las conoces. Sin esto, intuición, podemos mantener sus sistemas, pero no podemos mejorarlos. Ella señaló una ecuación compleja sobre ella. Pantalla de pared. Mira esta fórmula. Funciona perfectamente, pero no entendemos por qué los humanos pensaron intentarlo. Esta combinación de números. Sus notas dicen que tenían la sensación de que funcionaría. Los sentimientos no son ciencia, pero de alguna manera. Sus sentimientos llevaron a avances científicos. En el sistema Proyon, el proyecto de construcción masiva de Eisenhower estaba fallando aún peor. El ingeniero Velcro presentó su informe semanal con sacudidas manos. La eficiencia de la construcción se ha reducido al 12% de los niveles anteriores. Él escribió, los humanos no solo proporcionaron conocimientos técnicos, proporcionaron resolución creativa de problemas. Cuando encontramos obstáculos, sugerirían soluciones que parecían imposibles hasta que realmente funcionaron. Sin ellos, podemos. Solo siga las instrucciones predeterminadas. No podemos adaptarnos cuando las cosas van mal. Los equipos de construcción de Cari habían intentado
Continúa construyendo los colectores solares, pero cada día traía nuevos problemas que sus procedimientos estándar no podían. Resuelve. La construcción del espacio era complicada y los humanos habían desarrollado docenas de soluciones creativas para situaciones inesperadas. Los humanos mirarían una máquina rota y verían 3 formas diferentes de repararla, dijo su asistente. Miramos la misma máquina y vemos solo el manual de reparación. Si el manual no cubre el problema exacto, estamos atascados. La situación más trágica estaba ocurriendo en la estación de New Geneva, donde la lucha contra la plaga Omega se estaba perdiendo lentamente. El Dr. Morket se enfrentó a la Junta de Investigación Médica con las peores noticias posibles. No hemos logrado un progreso real en 6 meses, admitió su pelaje morado grisáceo con estrés. La doctora An Hee-woo y su equipo no solo seguían los métodos de investigación estándar. Ellos fueron abordando la enfermedad desde direcciones que nunca pensamos explorar. La directora de la Junta, Cecilia, se inclinó hacia adelante, con miedo creciente en sus grandes ojos. ¿Estás diciendo que no podemos continuar con su trabajo? Estoy diciendo que no pensamos como lo hacen, respondió tristemente el Dr. Morket. Los humanos hicieron preguntas que nunca pensamos. Para preguntar. Hicieron conexiones entre piezas de información completamente diferentes que condujeron a descubrimientos revolucionarios. Mirarían los datos sobre la plaga y de alguna manera conectarla con la investigación sobre enfermedades de las plantas o virus informáticos o patrones climáticos. Él sacó algunas de las notas de investigación del Dr. An Hee-woo en su pantalla. Mire este enfoque de tratamiento. Ella combinó 3 medicamentos diferentes que no deberían funcionar juntos de acuerdo con nuestro conocimiento médico, pero sus pruebas muestran que la combinación ataca la plaga de maneras que no tienen ningún sentido lógico para nosotros. Funciona, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Ella pensó en probarlo. Los miembros de la Junta se miraron unos a otros con creciente pánico. Sin nuevos tratamientos, la plaga Omega continuaría propagándose y matando a miles de millones de personas en toda la galaxia. Informes como estos fueron inundando la sede del Consejo desde todos los rincones del espacio conocido. El patrón era siempre el mismo. Los humanos no solo hemos sido participantes en proyectos galácticos. Habían sido la fuerza creativa que hacía que todo funcionara mejor. Consejero. Vexal revisó los informes acumulados de desastres en su oficina privada. Cada informe lo hacía sentir mayor y más cansado. Producción baja, investigación detenida, derrotas militares, fallas de infraestructura, enfermedades, extendiéndose. Quizás fuimos demasiado rápidos para tomar nuestra decisión, dijo en voz baja a su asistente personal. Pero lo peor aún estaba por venir. En lo profundo del espacio, los asaltantes coreanos estaban reuniendo sus fuerzas y haciendo planes. Ellos tenían. Aprendí mucho observando tácticas militares humanas a lo largo de los años. Ahora usarían esas lecciones contra una galaxia que ya no tenía humanos que defender. Y la galaxia había expulsado a sus más creativos y adaptables especies. Ahora estaban a punto de aprender cuánto necesitaban esa creatividad para sobrevivir. 1 año después, la humanidad abandonó el concilio. La galaxia enfrentó su peor crisis en 1000 años. Los asaltantes escorianos se habían convertido en algo mucho más peligroso que simples piratas. Bajo una líder brutal llamada Doctora Moore, la inflexible, ellos había crecido de grupos criminales dispersos a una fuerza de invasión masiva que arrasó sistema estelar tras sistema estelar. Las flotas del Consejo, una vez fortalecidas por las tácticas humanas y la creatividad, se encontraron perdiendo todas las batallas importantes. El almirante Sarket regresó cojeando a la estación del Consejo en su nave insignia dañada. Su orgullosa flota de 200 barcos había sido reducido a solo 70 embarcaciones de trabajo. Los barcos restantes estaban cubiertos de explosiones, marcas y apenas manteniéndose unidos. En la bahía Médica, cientos de marineros alienígenas heridos esperaban tratamiento. ¿Cómo sucedió esto? Exigió la consejera que Lanara, su piel azul oscura con manchas de estrés. Los escorianos no deberían haber sido capaz de derrotar a una fuerza 3 veces mayor que su tamaño. El almirante Sarke colapsó en un silla, agotamiento escrito en su rostro. Están usando la lucha humana, métodos contra nosotros, ataques de golpe y fuga, táctica sorpresa, guerra psicológica.
diseñado para confundirnos y asustarnos. Aprendieron estos métodos observando a los humanos pelear durante años. Dr. Oscara, el principal analista de guerra del Consejo, dio noticias aún peores. Nuestros informes de inteligencia dicen que los escoranos han contratado humanos, mercenarios, humanos que se enojaron cuando su gobierno abandonó los asuntos galácticos. Ahora están enseñando las fuerzas escoran tácticas militares humanas avanzadas. Las revelaciones enviaron ondas de choque a través de la Cámara del Consejo. No solo habían perdido la ayuda de la humanidad, pero algunos humanos ahora estaban trabajando activamente en su contra. Las mismas tácticas que alguna vez protegieron al Galaxia estaban siendo utilizados para destruirlo. Mientras tanto, el brote de peste Omega alcanzó niveles de desastre. Sin investigación médica humana, la enfermedad se había extendido a 24 sistemas estelares diferentes. Entero. Los planetas estaban en cuarentena y el recuento de muertes había llegado a 4.000 millones de personas en múltiples especies. El Dr. Mort envió mensajes desesperados al Dr. Angiu todos los días suplicando ayuda, pero solo recibían respuestas generadas por computadora, diciendo que la Tierra ya no participaba en la cooperación médica galáctica. Los mensajes automatizados eran educados pero definitivos, como hablar con una pared que podía hablar. Estamos perdiendo 50.000 personas por day. Consejo del Dr. Morat. Sin nuevos tratamientos, nosotros estima el colapso total de la civilización en 18 meses. Algunos mundos ya están considerando abandonar sus planetas para escapar de la plaga. La situación empeoró aún más cuando la presidenta Valandra del Altariano República enfrentó disturbios en 3 de sus mundos más importantes. Los sistemas tecnológicos que conectaban su imperio eran descomponerse sin experiencia de mantenimiento humano. Las redes de comunicación cuántica que habían vinculado sus planetas para décadas fallaban una a una. No podemos llegar a las colonias exteriores, informó su ingeniero jefe con pánico. En su voz, los relés cuánticos se están apagando y no sabemos cómo solucionarlos. Las modificaciones humanas mantenerlos estables es demasiado complejo para que lo entendamos. La presidenta Valandra veía videos de multitudes enojadas destruyendo edificios gubernamentales en mundos distantes. Sin redes de comunicación, ella no podría. Coordine las respuestas de emergencia o incluso envía ayuda a los planetas que sufren. Pero el desastre final llegó cuando las antiguas puertas Nexus comenzaron a experimentar fallas catastróficas. Las puertas del Nexo fueron la red de transporte de la galaxia construida por una civilización antigua hace miles de años. Estos masivos, las estructuras en forma de anillo permitían que las naves viajaran instantáneamente entre sistemas estelares, haciendo que el comercio y la comunicación galácticos posible. Sin ellos, llevaría meses o años viajar entre mundos distantes. Ingeniero jefe Grokar, de la autoridad Nexus, se paró ante la sesión de consejo de emergencia con miedo en sus ojos. Las puertas están fallando más rápido de lo que podemos repararlos. Nuestros antepasados los construyeron, pero el conocimiento de cómo mantenerlos se perdió hace mucho tiempo. Solo los ingenieros humanos, con su talento para comprender sistemas complejos y encontrar soluciones creativas, han sido capaces de mantenerlos funcionando. El consejero Vexa sintió que el peso de sus años de vejez se le venía encima. ¿Cuánto tiempo antes? ¿Toda la red colapsa a la tasa actual de fallas? 4 meses. Quizás menos, respondió Gra. Cuando la red caiga, la civilización galáctica se dividirá en islas aisladas. El comercio se detendrá, la comunicación fallará y desaparecerá nuestra capacidad de trabajar juntos contra las amenazas. Completamente. La Cámara de Consejo cayó en un silencio atónito. Sin las puertas Nexus, la galaxia volvería a la Edad Oscura. Cada mundo estaría solo, incapaz de pedir ayuda o recibir suministros de otros sistemas. Canciller Yeelas, del Imperio Draconiano, se levantó lentamente de su asiento. Su gente era conocida por su orgullo y fortaleza, pero ahora parecía derrotado. Creo que podemos haber cometido el mayor error en la historia galáctica, dijo, con su voz pesado de arrepentimiento, como si sus palabras hubieran provocado un desastre. Las alarmas comenzaron a gritar por toda la estación. La oficial de comunicaciones Kelnis palideció mientras leía los informes de emergencia que inundaban sus pantallas. Consejeros, ella, anunciado, su voz temblaba.
Estamos recibiendo informes de una flota masiva de escoria movilizándose al borde de lo conocido espacio. Las estimaciones de inteligencia muestran más de 15.000 barcos. Se llaman a sí mismos el nuevo orden galáctico y están exigiendo la rendición completa de todos los mundos conciliares. El número era imposible de creer. 15.000. Los barcos eran más grandes que todas las flotas del Consejo combinadas. Peor aún, estos barcos eran organizado y disciplinado de una manera que los simples piratas nunca deberían haber sido capaces de lograr. Tienen humanos, asesores militares, dijo en voz baja el almirante Sarket. Esto no es una incursión pirata. Se planea una invasión a gran escala utilizando el pensamiento estratégico humano. La consejera Kelara miró alrededor de la cámara y la miró. Colegas rostros aterrorizados. Nuestras flotas combinadas no pueden detener una fuerza de ese tamaño. Especialmente no con nuestras desventajas tácticas actuales. ¿Qué quieren? Preguntado. Presidenta Velandra. La oficial de comunicaciones Kelnis leyó en su pantalla. Rendición completa de todos. Fuerzas militares. Disolución del Consejo Galáctico. Aceptación del gobierno escoriano sobre todos los sistemas habitados. Nos están dando 72 horas para responder. El mismo Consejo que había expulsado a la humanidad por ser demasiado agresiva y demasiado militarista ahora se enfrentaba a un enemigo a que sus fuerzas combinadas no podían derrotar. Estaban lidiando con enfermedades que no podían curar, infraestructura que no podían mantener y tecnología que necesitaban. No se pudo reparar. El doctor Tisara, que había estado observando la sesión desde la sección de asesoramiento científico, habló, con una voz tranquila que de alguna manera recorrió toda la cámara. Hace un año, les dijimos a los humanos que ellos también lo eran. Es peligroso permanecer en nuestro consejo. Ella dijo, dijimos que eran demasiado rápidos para pelear, demasiado agresivos, demasiado independientes. Ahora nos enfrentamos a un enemigo que usa sus propios métodos contra nosotros, mientras nuestros mundos mueren. De plagas no podemos curar, y nuestra civilización se desmorona por problemas que no podemos resolver. Hizo una pausa con sus tentáculos, cayendo de tristeza y vergüenza. Quizás es hora de preguntarnos, ¿eran los humanos realmente los peligrosos, o simplemente teníamos demasiado miedo de su fuerza para apreciar su protección? La pregunta flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Los líderes de la galaxia se sentaron en sus sillas, finalmente entendiendo el costo total de su miedo y orgullo. La reunión de emergencia de los galácticos. El Consejo no se parecía a ninguno en su larga historia. Por primera vez desde que se creó el Consejo, los representantes nos conocimos no como gobernantes poderosos, sino como personas desesperadas pidiendo ayuda. El consejero Vexal se paró al mismo tiempo. Podio donde Kim Han se había despedido en silencio 18 meses antes. La voz del viejo Centuri se quebró de tensión mientras habló con sus compañeros líderes. Hemos recibido la confirmación final, anunció. La flota invasora escoriana ha comenzado a moverse hacia el espacio alariano. Llegarán en 8 días. Nuestras fuerzas militares combinadas no pueden detenerlos. La cámara que alguna vez había zumbado con voces confiadas condenando a la humanidad ahora, se sentó en un pesado silencio. El miedo colgaba en él, el aire como una espesa niebla. El doctor Morket entregó su informe médico con apenas pánico controlado. La plaga Omega ahora ha matado a 3.200 millones de personas en 26 sistemas. Sin el conocimiento médico humano, predecimos el colapso completo de la civilización dentro de 14 meses. Algunos mundos ya están evacuando a toda su población. El ingeniero jefe Groktar agregó la pieza final de su Doom. 4 puertas Nexus más fallaron esta semana. Estamos hasta el 25% de la red. Capacidad. Cuando el sistema colapse por completo, cada mundo quedará aislado e indefenso. Presidenta Valandra de la República de Alarán se puso de pie lentamente. Sus tentáculos temblaban de agotamiento. Solo queda una pregunta. Ella dijo, ¿escuchará la humanidad siquiera nuestra petición de ayuda después de lo que les hicimos? La respuesta llegó antes que nadie. Esperado. Mientras el Consejo debatía cómo contactar a sus antiguos miembros, la pantalla de visualización principal se activó sin advertencia. Kim Juan apareció en la pantalla, sentado en lo que parecía una simple oficina en la Tierra. Él miró, exactamente lo mismo que cuando dejó el Consejo, tranquilo,
sereno y completamente en control. Honorables consejeros, él, dicho sin ninguna introducción. Hemos estado monitoreando las comunicaciones galácticas. Somos conscientes de su actual dificultades. El consejero Vexal se inclinó hacia adelante con entusiasmo, la esperanza llenando su antigua voz. Embajador Kim, necesitamos. Para hablar del ex embajador. Kim Hwan corrigió suave pero firmemente. Soy, llamando como ciudadano privado, aunque tengo permiso para hablar en nombre de mi gobierno. La corrección envió un resfriado. Enfría a través de la cámara. Ya no trataban con una especie miembro que necesitaba su aprobación. Ellos fueron, lidiando con un poder independiente que no les debía nada en absoluto. La consejera Kelara encontró su voz primero. Nosotros creemos. Puede que nos hayamos precipitado demasiado en nuestras decisiones anteriores. Contribuciones de la humanidad a la civilización galáctica. Quizás fueron infravalorados por este consejo. La expresión de Kim Hwan no cambió. ¿Qué estás pidiendo exactamente? La simple pregunta flotaba en el aire como una espada lista para caer. El canciller Yel fue el primero en responder honestamente. Necesitamos ayuda, dijo, con su orgullosa voz rota por la desesperación. La invasión es coreana. El brote de peste, nuestros sistemas tecnológicos fallidos. No podemos manejar estas crisis solos. ¿Y lo que te hace? ¿Crees que la humanidad desea involucrarse nuevamente en los asuntos galácticos? Preguntó Kim Hwan con calma. Lo dejaste muy claro, que nuestra presencia no era bienvenida. El doctor Mort ya no podía controlarse. Miles de millones de personas están muriendo. Seguramente, la humanidad no nos abandonará a sufrir. Por primera vez, Kim Hwan, máscara calmada, resbaló ligeramente, mostrando algo que podría haber sido una profunda decepción. Doctor, dijo en voz baja, cuando nos ofrecimos a ayudar a establecer protocolos de investigación médica en 17 mundos. Tu consejo lo llamó humano. Interferencia. Cuando sugerimos ejercicios militares conjuntos para prepararnos exactamente para el tipo de amenaza que enfrenta ahora. Lo llamaste propaganda de armas de guerra. Cuando propusimos sistemas de respaldo para las puertas Nexus, lo llamaste humano innecesario. Expansión. Los miembros del Consejo cambiaron de opinión incómodos cuando sus propias palabras fueron rechazadas. Cada queja, lo que habían hecho sobre la ayuda humana ahora sonaba tonto y miope. Sin embargo, Kim Hwan continuó. Humanidad nunca ha abandonado a los necesitados, independientemente de cómo nos trataran. Te ayudaremos. El alivio inundó él. Cámara como agua rompiendo una presa. Varios miembros del Consejo comenzaron a hablar a la vez, ofreciendo agradecimientos y promesas, pero Kim Hwan levantó la mano pidiendo silencio. En condiciones específicas, dijo, y el alivio se convirtió en preocupación nerviosa. Primero, la humanidad no. Reincorpórate al Consejo Galáctico. Operaremos como un aliado independiente, trabajando con especies individuales cuando se solicite. En segundo lugar, las fuerzas humanas tendrán total libertad operativa en sus áreas asignadas. Sin supervisión del Consejo, no. Aprobaciones del Comité, sin interferencia burocrática. En tercer lugar, cualquier especie que quiera asistencia humana debe pedirla. Directamente a través de canales diplomáticos con la Tierra, no a través de la mediación del Consejo. Y finalmente, su voz tenía un peso que hizo que varios miembros del Consejo se estremecieran. Esta crisis servirá como una experiencia de aprendizaje para todos. Cuando termine, la galaxia tendrá que decidir si quiere socios o sujetos. Ya no aceptaremos que nos traten como sujetos. Los términos eran duros pero justos. Más importante aún, ellos eran la única esperanza que le quedaba a la galaxia. El consejero Vexal habló por todos ellos. Aceptamos sus términos completamente. Kim Hwan asintió una vez. Nuestras flotas ya están avanzando hacia sistemas amenazados. La doctora Park Hina y su equipo médico llegarán a la nueva estación de Ginebra dentro de las 6 p.m. Horas para reiniciar la investigación de la plaga. El ingeniero Hwang Kyo-won está trayendo un equipo técnico completo para comenzar la emergencia. Hay reparaciones de puertas Nexus. Cuando terminó la comunicación, el Consejo se sentó en un silencio reflexivo. Habían aprendido en costo casi catastrófico que la mayor fortaleza de la humanidad no fueran sus armas o su tecnología, fue su capacidad para ver soluciones que otros no podrían imaginar, adaptarse cuando otros estaban atrapados en viejos patrones y ponerse de pie.
Defendían sus principios incluso cuando les costaba todo por lo que habían trabajado. Pasamos tanto tiempo temiendo su poder, dijo la consejera Kelnara en voz baja, que olvidamos apreciar su sabiduría. Fuera de las ventanas de la estación, naves humanas comenzaron a llegar a lo lejos. Se movieron con propósito y confianza, sus tripulaciones, listas para enfrentar los desafíos que habían abrumado al resto de la galaxia. Pero no vinieron como miembros suplicando aceptación, sino como equivale a ofrecer asistencia. La flota invasora escoriana se enfrentaría a tácticas humanas. Genio. El brote de peste enfrentaría a la creatividad médica humana. La infraestructura defectuosa enfrentaría a humanos. Innovación en ingeniería. Y la galaxia sobreviviría porque la humanidad decidió ayudar a pesar de ser traicionada por aquellos. Una vez habían llamado amigos. La crisis había enseñado a todos una valiosa lección sobre la diferencia entre fuerza y sabiduría, sobre la importancia de diferentes formas de pensar y sobre el coraje necesario. Hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Cuando terminó la emergencia, la galaxia cambiaría para siempre. Nunca más volverían a cometer el error de aceptar las contribuciones de la humanidad por concedido, y nunca más confundirían el miedo o lo desconocido con la sabiduría. Sobre el futuro, los humanos habían regresado no como los súbditos que el concilio había tratado de convertirlos, sino como los socios a los que siempre se les debería haber permitido